Dale bienvenidos una vez más. Estamos siguiendo en nuestra serie de estudios, siendo pilares en el templo de Dios. Es el séptimo estudio, pero es el quinto en hablando de construyendo pilares. Entonces, una de las cosas que hemos estado repasando es las consecuencias, el efecto que vivimos y aguantamos por los terremotos que suceden. Sabemos que hay efectos primarios y hay efectos secundarios. Y ya hemos hablado de los efectos primarios cuando se habla de la división, cuando habla de la destrucción, cuando se habla de la pérdida de vida. Hoy vamos a empezar hablando de los efectos secundarios, el costo económico, porque siempre aún hay problemas cuando dejamos el pecado, cuando dejamos el error, hay problemas que nos va a afectar. Y el propósito de todo eso, si recordamos, vamos a llegar a hablar de la Shinbashira, los templos hechos por los japoneses, que fueron designados, fueron hechos especialmente para resistir los terremotos. Y eso es bastante importante porque cuando estamos viendo todas esas cosas, lo que queremos aprender es sernos, es sernos como esos templos, resistentes a los problemas. No resistentes por medio de nuestra fuerza personal o algo así, sino resistentes por razón de que obedecemos la palabra y comprendemos lo que está sucediendo. Entonces, parte de los problemas más graves y peligrosos, siempre hay daños secundarios, como la economía. Nunca jamás comprará a una vida humana, pero aún si podemos evitarla, es mejor hacerla. Cuando vemos aquí la destrucción, lo siento, podemos ver la imagen en la derecha. Son distintos terremotos que ha sucedido en el mundo y el porcentaje de su producción de tal nación que causó daños el terremoto. Podemos ver el azul, Haití, 2010, era 213% de su producción como nación. Le costó el terremoto 14 billones de dólares. Entonces podemos ver que hay un costo. Como lo dijo, no es posible poner un precio a la vida humana, pero sí hay precios que podemos poner, los edificios, las pérdidas que tenemos. Y eso es importante para pensar, porque una de las razones por la cual construimos de una manera para evitar los terremotos es para evitar esos costos. Y esto es importante. Entonces, hemos visto la división que suceda. Y recuerda, estamos hablando de lo espiritual en la iglesia, primero que todo. Hemos visto la destrucción, hemos visto la pérdida de vidas. Hoy vamos a estar hablando de los efectos secundarios, el costo económico, los cambios sociales terrenales, porque cuando hay un terremoto, hay mucho costo. Podemos ver aquí, hay una pintura arriba, es la escala de los terremotos. Empieza con número 1 a 3, 3 a 3.9, 4 a 4.9, 5 a 5.9, 6 a 6.9, 7 grados y más alto. Está hablando de qué tan fuerte es un terremoto. Hay distintos terremotos que vienen. Como podemos ver en 1 al 3, podemos ver abajo la traducción de lo que está arriba. No se siente, excepto por muy pocos en condiciones especialmente favorables. Entonces, el grado más bajo, la mayoría ni la va a sentir. Luego vemos el 7 y superior.
Algunas estructuras de madera bien construidos están destruidos. La mayoría de las estructuras de ladrillo y de marcos destruidos con sus cimientos. Los raíles dobladas del ferrocarril. Hay estructuras de albañilería que puede permanecer en pie, pero puentes destruidos. Es un daño total. Entonces podemos ver cada vez que el terremoto es más fuerte, la destrucción es mayor. Recuerda, nosotros estamos enfocando en Apocalipsis capítulo 16, en el último copa que fue derramado sobre el aire. Dice que la gran ciudad fue dividido en tres por el gran terremoto. Pero lo que es importante, todas esas copas que empezó en capítulo 15, y vamos a leer aquí Apocalipsis 15:1, y vi en el cielo otro señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreros, porque en ellas es consumida la ira de Dios. Cada una de esas copas viene por un propósito, es la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano ha rechazado lo verdadero, ha rechazado lo bueno, ha rechazado lo santo. Entonces hay castigos. Cada vez el castigo va aumentando en severidad. ¿Por qué? Pues podemos imaginar a un padre que está disciplinando a sus hijos, quizás cuando su hijo ha hecho algún mal. El padre disciplina a su hijo levemente porque solo está queriendo que el hijo sepa el mal que ha hecho. Pero si el hijo sigue rebelde día tras día, vez tras vez, a veces la castigo llega a ser más severo y más severo según el mal que está haciendo el hijo. Y esto es importante porque así está Dios. Entonces cuando llegamos al último podemos ver que es lo más severo. Es el último chance. Dios está haciendo su último intento de rescatar el ser humano. ¿Será que vamos a permitir que Dios nos rescata? ¿Será que vamos a ser rebeldes? ¿Será que vamos a ser frustrados con Dios y rechazar a Dios porque sentimos tan fuerte el castigo? Es importante pensar. En esto estamos. Entonces, podemos ver que han habido muchas dificultades hoy en día y aún sigue las dificultades. Lo que estamos viendo hoy en día, después de la pandemia especialmente, son las consecuencias socioeconómicas. Hemos tenido desde el principio de la pandemia decisiones por los gobernadores, decisiones en cuanto a negocios, decisiones en cuanto a muchas cosas y muchas libertades. Hoy estamos sufriendo consecuencias socioeconómicas, consecuencias que no se van a solucionar de un día para otro. Pero vamos a ver cómo sucedió las cosas en la palabra de Dios y tal vez poder traer algún consejo de la palabra de Dios que nos podemos usar hoy. Vamos a leer primeramente en Mosías, capítulo 13, versículo 22 al 32. Dice, pues he aquí, cuánto iniquidad a un rey malo hace cometer, sí, y cuán grande destrucción. Sí, acordaos del rey Noé, su iniquidad y sus abominaciones, y también la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. Considerad la gran destrucción que cayó sobre ellos. También a causa de sus iniquidades fueron reducidos a la servidumbre. Y si no hubiese sido por la interposición de su omnisciente creador, y esto a causa de su sincero arrepentimiento, lo siento, inevitablemente habrían permanecido en el cautiverio hasta ahora. Mas he aquí los libró porque se humillaran ante él y porque clamaran a él poderosamente. Los libró del cautiverio, y así es
como en todos los casos del Señor, obra con su poder entre los hijos de los hombres, extendiendo su brazo de misericordia hacia aquellos que ponen su confianza en Él. Entonces podemos ver en ese tiempo pasado, por razón de un mal gobernador, el pueblo fue llevado a la maldad, sufrían castigos, pero por razón de sincero arrepentimiento fueran salvos. Y esto es bastante importante para que medite. Podemos ver que ellos sufrían un terremoto que llegaran a humillar a ellos. Desafortunadamente, muchas veces esas cosas que suceden así por castigo nos hace humillar a la fuerza y no es tanto voluntario. Y eso es problema porque si de verdad queremos nosotros un mundo mejor, tiene que ser los cambios voluntariamente, porque lo que está a la fuerza no es duradero. Seguimos en 28 al 32. Y aquí os digo que no podáis destronar un rey inicuo, sino mediante mucha contención y el derramamiento de mucha sangre. Pues aquí tiene sus cómplices en iniquidad y conserva a sus guardias alrededor de él y deshace las leyes de los que han reinado en justicia ante de él y juega con sus pies los mandamientos de Dios y formula leyes y las envía entre su pueblo, sí, leyes según su propia maldad, y al que no la obedece, hace que sea destruido, y contra los que rebelen, envía sus ejércitos para combatirlas, y si puede las destruye, y de ese modo es como un rey inicuo, perverta la vía de toda rectitud. Entonces podemos ver cómo suceden las cosas cuando hay pecado. Recuerda, el propósito de todos los 7 copas es por el error. Entonces Dios está tratando de castigar a su pueblo, despertarlas para que ellos puedan ser mejores gente. Entonces, cuando llegamos a capítulo 16 de Apocalipsis, el fin, el último copa que está sobre el aire, ya le hemos hablado que es una posibilidad que la pandemia que estamos sufriendo puede ser parte de eso. Pero dice que después está el terremoto. Entonces, podemos ver que lo que sucedió en la pandemia tiene costos secundarios. Y es lo que estamos viendo en esa historia acá. Había error, había eligiendo malos gobernadores. Luego, por los malos gobernadores, había muchos cambios en el país. Y luego, como dice en 28, podéis destronar un rey inicuo, se ocupa mucho derramamiento de sangre. ¿Y quién quiere eso? Nadie. Es la verdad. Hay un costo. Entonces es mejor que busquemos de obedecer a Dios y guardar sus mandamientos. Vamos a seguir en Mosías capítulo 5, versículo 31 al 42. Aquí podemos ver otras palabras importantes en eso. Dice, y aquí es por causa de nuestras iniquidades y abominaciones que Él nos ha traído al cautiverio. Y todos vosotros sois hoy testigos de que Senef, que fue hecho rey de este pueblo, con un exceso de celo por heredar la tierra de sus padres, fue engañado por la astucia y estratagema del rey Lamán, quien hizo un tratado con el rey Senef y entregó en sus manos la posesión de parte de la tierra, o sea, la ciudad de Lehi, Nefi y la ciudad de Silom y la tierra circunvecina. Y hizo todo eso con el único objeto de subyugar o esclavizar a este pueblo. Y aquí nosotros actualmente pagamos tributo al rey de los lamanitas, que equivale a la mitad de nuestra maíz y nuestra cebada
y aún de todos nuestros granos, sea de la clase que fuera, y la mitad del aumento de nuestros rebaños y nuestros hatos. Podemos ver aquí fácilmente el costo económico al error, al pecado. Están pagando tributos, impuestos a un 50%. Es bastante alto el castigo que está sufriendo. ¿Por qué? Porque tuvieron un exceso de celo en lo material y llegó a haber un castigo. Seguimos, versículo 36 dice, y el rey de los lamanitas nos exige la mitad de cuanto tenemos o poseemos o nuestras vidas. Y bien, ¿no es esto gravoso de soportar? ¿No es esta grande, esta aflicción nuestra? Y aquí cuán gran razón tenemos nosotros para lamentarnos. Sí, os digo que grande es la razón que tenemos para lamentarnos, porque he aquí cuánto de nuestros hermanos han sido muertos y su sangre ha sido derramada en vano, y todo por causa de la iniquidad. Porque si este pueblo no hubiese caído en la transgresión, el Señor no habría permitido que ese gran mal les hubiera sobrevenido. Mas he aquí no quisieran oír sus palabras, sino que surgieran contenciones entre ellos, al grado de vertir sangre entre ellos mismos. Entonces podemos ver el problema aquí es nuestro problema. Somos nosotros que hemos quebrado las leyes de Dios. Y por razón de quebrar las leyes de Dios, somos nosotros que también sufrimos las consecuencias. Y hay una aflicción para nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. Hay un costo. ¿Por qué? Por no obedecer a Dios. Y es gravoso a veces de soportar. Y a veces cuando los impuestos suben altísimo, cuando los insumos suben altísimo, quejamos, lamentamos, estamos tristes porque no alcanzamos comprar la cantidad o la calidad de comida que queremos. Y hay un gran pesadumbre. Pero el problema siempre es nosotros mismos. Y esa es la razón que estudiamos eso. ¿Por qué? Porque si queremos evitar esos castigos, si queremos evitar este sufrimiento, lo que tenemos que hacer es buscar dentro de nosotros dónde está la falla, para que dejamos el error. Vamos a avanzar. Mosías capítulo 9 y vamos a leer 144 al 149 y luego 158. Dice, y aconteció que el pueblo empezó a quejarse al rey a causa de sus aflicciones y empezaron a sentir deseosos de salir a la batalla contra los lamanitas y molestaron gravemente al rey con sus quejas, por lo que él les permitió que obrasen según sus deseos. Y se congregaron otra vez y se pusieran sus armaduras y salían contra los lamanitas para echarlos fuera de su tierra. Y aconteció que los lamanitas los vencieran y los rechazaran y mataran a muchos de ellos. Y hubo gran llanto y lamentación entre el pueblo de Lemi. La viuda llorando por su marido, el hijo y la hija llorando por su padre, los hermanos por sus hermanos. Ahora bien, había muchos viudas en la tierra y lloraban con todas sus fuerzas día tras día, porque se había apoderado de ellos un temor inmenso a los lamanitas. Bastante importante lo que estamos leyendo aquí, porque muchas veces queremos nosotros poner a la fuerza los cambios. Es importante, número uno, si nosotros estamos sufriendo, si estamos en aflicción por razón de nuestros errores, la única manera de cambiarla y salir de la aflicción es por medio del arrepentimiento. Pero muchas veces no queremos, muchas veces no consideramos el mal que estamos haciendo tan grave, por decir.
Entonces, siempre sentimos, pues, hay pueblos peor que nosotros. Entonces, no queremos arrepentir. Queremos todavía guardar una parte de nuestros errores. Quizás nuestros sueños, quizás lo que queremos alcanzar, lo carnal, lo físico, las luchas que tenemos, no queremos dejarlas. Entonces pensamos, pues, como nuestro sufrimiento es físico, físicamente lo vamos a solucionarlo. Entonces, como este pueblo, en lugar de arrepentir, ¿qué hicieran? Armaran, fueran a la batalla para matar a sus enemigos. ¿Y qué pasó? Se perdió. Murió mucha gente. Ahora hay más aflicción, ahora hay más problemas. ¿Por qué? Porque trataban de solucionar sus problemas humanamente. No lo podemos. Eso yo lo veo ahora en la pandemia de la cual estamos sobreviviendo. En lugar de reconocer nuestros errores y arrepentir y cambiar y buscar a Dios con todos nuestros corazones, tratamos de solucionar la pandemia por vías científicos y ahora sufrimos otros daños más graves. ¿Por qué? Porque han habido problemas en el desarrollo que nos está causando mayores problemas. Entonces, es exactamente lo que acabamos de leer en esa historia. Ellos querían solucionar los problemas sin ir a Dios, sin arrepentimiento. Entonces, ¿qué dijo? La viuda llorando por el marido, el hijo y la hija llorando por su padre, los hermanos por sus hermanas, sufrimiento, pobreza socioeconómico, problemas. Y eso estamos viviendo en muchas partes del mundo ahora. Hay personas en ciertas partes, pues sabemos que el mundo tiene lugares más, como decir, más fuertes y lugares más débiles. En los países más débiles ya hay muertos por hambre, aumentando los muertos por hambre cada día. ¿Por qué? Porque no hemos querido arrepentir. Y eso es la lucha que seguimos a la fuerza bruto, queriendo cambiar las cosas y no arrepentir. Tenemos que arrepentir para poder solucionar ese problema. Mosías capítulo 9, versículo 158 dice, mas había un gran número de mujeres mayor que el que había de hombres. Por tanto, el rey Limi mandó que cada hombre diera por el sostén de las viudas y sus hijos, a fin de que no perecerían de hambre, y hicieran esto a causa del gran número que había sido muerto. Estaban pagando 50% de impuestos, ahora más todavía. ¿Por qué? Porque han perdido las esfuerzos que ellos tenían, morían muchos hombres. Y eso es algo importante para pensar, porque si no solucionamos las cosas de la manera apropiada, el costo económico a nosotros es mayor. Y eso no lo queremos. ¿Por qué? Porque nadie puede ganar, nadie puede vencer a Dios. Dios es el más grande. Y cuando Él manda castigos, el propósito de los castigos es para que arrepentemos. Ahora, tal vez como ciertas individuales, tal vez se ha arrepentido, pero mientras que el castigo está sobre un pueblo, sobre una nación, la mayoría tiene que reconocer y arrepentir. Y es lo que todavía nos hace falta. San Marcos capítulo 13, versículo 12 y 13 dice, y el hermano entrega a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que preservaré hasta el fin, este será salvo. Entonces podemos ver esos problemas que vienen por el terremoto, por el último copa derramado sobre el aire, por la pandemia. Están causando problemas entre familias. Hay familias que entre las mismas familias están odiando el uno al otro. Y eso puedo ver más y más cada día entre
algunos que han decidido tomar la vacuna y otros que han decidido no tomar la vacuna. Y están esos choques entre las mismas familias. Y es lo que nos está hablando. Las consecuencias van aumentando cada día. ¿Por qué? Porque no hemos regresado al problema mayor, que es el pecado. Es el pecado. Entonces, Deuteronomio capítulo 15, versículo 6. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestada. Y señorearás sobre muchas naciones, pero ellos no señorearán sobre ti. Podemos ver que en ese pasaje hay problemas. Está hablando que el pueblo de Dios, cuando está bendecido por Dios, son ellos que van a estar ayudando y prestando a otros. Pero cuando hay castigo, ya no podemos prestar a otros. ¿Por qué? Porque no hay bendición. Entonces llegamos al momento cuando tenemos que hacer lo que Dios dijo que no debemos hacer. Ya estamos prestando. La deuda nacional está subiendo. Por eso la inflación. Todo cuesta más. El dinero no vale. Es un ciclo horrible que Dios está tratando de que evitamos. Pero para poder evitarlo tenemos que llegar al arrepentimiento. Tenemos que llegar a obedecer a Dios. Dios nos ha dicho plenamente todo lo que tenemos que hacer para que nosotros podamos resistir los terremotos, pero a veces no queremos atencionar. Entonces, ¿qué hacemos para hacernos firmes pilares en el templo de nuestro Dios? ¿Qué hacemos para evitar la división, destrucción, muerto y costo socioeconómico? Y en eso vamos a proceder en el próximo estudio, cuando vemos la construcción de la Shinbashira, el templo japonés, de acuerdo con todo lo que hemos visto y estudiado. Y vamos a ir, por decir, viendo en nuestras vidas las piezas. Hay unos 6 puntos de la cual vamos a revisar, unos en nuestra vida, unos en la iglesia, que nos da esa firmeza que viene lo que viene, nosotros podemos quedar firme con Dios. Entonces espero que eso nos da algo de reflejar, que podemos ir examinándonos nosotros primero, para que podamos preparar para que seamos un pueblo más fuerte. Espero que eso pueda ayudar a ustedes en sus estudios y que Dios los bendiga.